Hay algo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo, algo que quizás no has podido explicar con palabras, algo que sientes en lo más profundo de tu ser, pero que la mente racional se niega a aceptar completamente, y es esto. No estás solo, nunca lo has estado, y existe una fuerza que ha estado guiando cada uno de tus pasos mucho antes de que tuvieras la capacidad de reconocerla. Sé que eso puede sonar como algo que escuchas en un sermón dominical o en una frase motivacional que alguien comparte en redes sociales, pero lo que vas a descubrir hoy es completamente diferente, porque no viene de una religión, no viene de una doctrina, no viene de la fe ciega de nadie, viene de algo mucho más extraño, mucho más profundo y mucho más difícil de ignorar una vez que lo conoces. Viene de las lecturas de un hombre que durante décadas se tumbaba en un sofá, cerraba los ojos, entraba en un estado alterado de conciencia y comenzaba a hablar con una precisión que desafiaba todo lo que la ciencia de su época podía explicar. Ese hombre era Edgar Cayce, y lo que él reveló sobre la naturaleza del alma humana, sobre la protección espiritual, sobre las señales invisibles que acompañan a cada ser humano en su camino, sigue siendo hasta hoy uno de los cuerpos de conocimiento espiritual más extraordinarios que jamás hayan sido documentados en la historia moderna. Ahora bien, antes de continuar, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que por los próximos minutos suspendas el juicio, que dejes de lado esa voz interior que dice esto no puede ser real, porque hay algo en ti, algo muy antiguo, algo que precede a tu nombre, a tu cuerpo, a tu historia personal, que ya sabe lo que estás a punto de escuchar. Y si en algún momento durante este video sientes un escalofrío inexplicable, o una emoción que no puedes ubicar del todo, o una sensación de que esto fue hecho específicamente para ti en este momento de tu vida, presta atención a eso, porque eso en sí mismo podría ser una de las señales de las que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a explorar 9 señales que Edgar Cayce identificó como evidencia de que un poder superior está activamente protegiéndote, guiándote y trabajando a través de tu vida, incluso cuando todo parece caótico, incluso cuando sientes que estás completamente solo, incluso cuando la oscuridad parece más real que la luz. Y lo que vas a descubrir aquí no es solo información espiritual, es un espejo. Es un espejo en el que vas a reconocer tu propia historia, tu propio camino, y quizás por primera vez, el propósito invisible que ha estado tejiendo cada experiencia de tu vida en algo mucho más grande de lo que jamás te atreviste a imaginar. Empecemos desde el principio, desde el lugar donde todo comienza, desde la comprensión de quién fue realmente Edgar Cayce y por qué sus palabras siguen resonando con tanta fuerza décadas después de su muerte. Edgar Cayce nació en 1877 en Hopkinsville, Kentucky, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Desde pequeño tuvo experiencias que no encajaban en ninguna categoría normal. Veía auras alrededor de las personas, tenía visiones, y a los 6 años le dijo a su padre que podía ver y hablar con su abuelo recientemente fallecido como si fuera algo completamente natural. Pero lo que realmente cambió su vida, y con ella la de miles de personas alrededor del mundo, ocurrió cuando era adolescente. Cayce desarrolló una parálisis en las cuerdas vocales que le impedía hablar con normalidad. Los médicos no encontraban solución. Entonces, casi por desesperación, alguien le sugirió que entrara en un estado de hipnosis, y lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie esperaba. En ese estado alterado, Cayce comenzó a hablar con claridad perfecta, diagnosticó su propia condición con terminología médica que él, un hombre sin educación formal en medicina, jamás habría podido conocer conscientemente, y prescribió su propio tratamiento. Funcionó, y desde ese momento, Edgar Cayce comenzó a ofrecer lo que él llamaba lecturas, sesiones en las que entraba en ese estado de trance y respondía preguntas sobre salud, sobre vidas pasadas, sobre el destino del alma, sobre el futuro de la humanidad y sobre la naturaleza de la conciencia misma. A lo largo de su vida realizó más de 14.000 lecturas documentadas, y lo extraordinario no es solo la cantidad, sino la coherencia, la profundidad y la precisión de lo que decía. Médicos que escuchaban sus diagnósticos quedaban asombrados. Personas que recibían lecturas sobre sus vidas pasadas encontraban conexiones que explicaban miedos, talentos y relaciones de su vida presente que de otra manera serían completamente inexplicables.
Y en medio de todo ese vasto océano de conocimiento que Kaize transmitió, hay un tema que aparece una y otra vez con una insistencia casi obsesiva. Un tema que él consideraba fundamental para entender la experiencia humana. Y ese tema es este: ningún alma camina sola. Kaize insistía en que cada ser humano, sin excepción, está acompañado por fuerzas espirituales que actúan como guías, protectores y facilitadores del crecimiento del alma. No como ángeles de las ilustraciones religiosas, no como seres mágicos que conceden deseos, sino como presencias conscientes profundamente comprometidas con la evolución espiritual de cada individuo. Y más importante aún, Kaize decía que estas fuerzas se comunican constantemente con nosotros, que nos envían señales, que trabajan a través de la sincronicidad, a través de los sueños, a través de las personas que encontramos, a través de las circunstancias que parecen casuales, pero que no lo son en absoluto. La pregunta no es si estás siendo protegido. La pregunta es si sabes reconocer las señales, y aquí es donde todo cambia. La primera señal de la que vamos a hablar es quizás la más común y al mismo tiempo la más ignorada, la que más fácilmente descartamos como coincidencia, como azar, como simple suerte. Hablamos de esos momentos en que algo sale mal, algo falla, algo se cancela, algo no funciona como esperabas. Y en ese momento te sientes frustrado, decepcionado, quizás incluso devastado, pero semanas o meses después, descubres que si aquello hubiera salido como querías, habrías terminado en un lugar mucho peor. Piensa en esto por un momento. Piensa en algún momento de tu vida en que algo que deseabas profundamente no ocurrió, y en retrospectiva puedes ver claramente que esa negativa, ese obstáculo, esa puerta que se cerró, en realidad te estaba protegiendo. Tal vez era una relación que no funcionó y que después resultó que la otra persona tenía patrones que te habrían destruido. Tal vez era un trabajo que no conseguiste y que luego se convirtió en una empresa que quebró. Tal vez era un viaje que tuviste que cancelar y que después supiste que algo terrible ocurrió en ese lugar. Edgar Cayce hablaba de esto con una claridad que resulta escalofriante. Decía que el alma, en su nivel más profundo, tiene un conocimiento que la mente consciente no posee, y que los guías espirituales que acompañan a cada ser humano trabajan constantemente para redirigir el camino cuando la dirección que estamos tomando nos alejaría de nuestro propósito más elevado. No es castigo, no es mala suerte, es protección activa. Es la mano invisible de algo que ve más allá de lo que tus ojos pueden ver, trabajando para mantenerte en el camino correcto, incluso cuando tú mismo no sabes cuál es ese camino. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto, porque estamos entrenados para lamentarnos por lo que perdemos y celebrar solo lo que ganamos. Pero Kaize proponía una inversión radical de esa perspectiva. Proponía que aprendiéramos a leer las pérdidas como mensajes, los obstáculos como redirecciones, los fracasos como correcciones de curso. Y cuando empiezas a ver tu vida desde esa perspectiva, algo extraordinario ocurre. La ansiedad disminuye. El miedo al futuro se transforma, porque empiezas a confiar en que incluso lo que no puedes controlar está siendo controlado por algo que te ama de una manera que trasciende cualquier definición humana del amor. La segunda señal es algo que probablemente has experimentado, pero que quizás nunca has sabido cómo nombrar. Es esa sensación que llega en momentos de quietud, a veces justo antes de dormir, a veces en medio de la naturaleza, a veces en un momento completamente ordinario, como lavarte los dientes o manejar en silencio. Esa sensación de que no estás solo, de que hay una presencia, de que algo o alguien está ahí, justo al borde de lo perceptible. No es miedo, es lo opuesto al miedo, es una calidez inexplicable, una sensación de ser sostenido, de ser visto, de ser conocido completamente y aún así amado completamente. Edgar Cayce describía esto con una precisión que resulta difícil de leer sin que algo se mueva dentro de ti. Decía que en los estados de quietud, cuando la mente consciente deja de hacer ruido por un momento, el alma tiene la oportunidad de percibir directamente la presencia de sus guías espirituales. Decía que esta percepción no es una ilusión, no es el producto de una mente que inventa consuelo, sino una experiencia genuina de contacto entre el nivel más profundo de tu ser y las fuerzas que lo acompañan en su viaje. Y aquí hay algo aún más profundo. Cayce insistía en que esta sensación de presencia no es aleatoria,
Aparece con mayor intensidad precisamente en los momentos en que más la necesitas, aunque en ese momento no siempre lo reconozcas. Aparece cuando estás en un cruce de caminos. Aparece cuando estás a punto de tomar una decisión que cambiará el curso de tu vida. Aparece como un recordatorio silencioso de que no estás navegando este océano sin brújula, de que hay algo que conoce tu destino y que está allí, quieto, paciente, esperando que te calles lo suficiente para sentirlo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? ¿Cuándo fue la última vez que en medio del ruido de tu vida, en medio de las preocupaciones y las listas de cosas pendientes y las conversaciones sin fin, sentiste por un instante esa presencia que no puedes explicar, pero que tampoco puedes negar? Si puedes recordar ese momento, si puedes encontrarlo en algún lugar de tu memoria, entonces ya sabes de lo que estamos hablando. Y si no puedes recordarlo, quizás es porque hace demasiado tiempo que no te permites el silencio suficiente para escuchar. La tercera señal es una de las más fascinantes que Kaize identificó, y es la que tiene que ver con los sueños. No todos los sueños, no los sueños caóticos que son simplemente el procesamiento del día, sino esos sueños que son diferentes, que tienen una cualidad distinta, que se sienten más reales que la realidad misma, que te despiertan con el corazón latiendo y una certeza que no puedes ubicar pero que no puedes ignorar. Kaize tenía una relación extraordinaria con los sueños. Creía, basándose en sus lecturas, que durante el sueño el alma se libera parcialmente de las limitaciones del cuerpo físico y tiene acceso a dimensiones de la realidad que normalmente permanecen ocultas para la conciencia despierta. Y en ese estado de mayor libertad, los guías espirituales tienen una ventana mucho más amplia para comunicarse, para transmitir información, para advertir, para guiar, para consolar. Kaize documentó cientos de casos en los que personas recibían en sueños información que luego resultaba ser precisa. Advertencias sobre situaciones que aún no habían ocurrido, visitas de seres queridos fallecidos que transmitían mensajes específicos, visiones de posibilidades futuras que ayudaban a tomar decisiones cruciales. Y lo que él decía sobre esto es algo que cambia completamente la manera en que uno se relaciona con la experiencia onírica. Decía que estos sueños no son accidentales, que cuando el alma recibe una visita en sueños, cuando recibe un mensaje que se siente diferente a todo lo demás, es porque algo en el nivel espiritual ha determinado que ese individuo necesita esa información en ese momento específico de su vida. Es protección. Es guía. Es la inteligencia del universo hablando en el único idioma que puede penetrar las defensas de la mente racional, el idioma de las imágenes, de las emociones, de los símbolos que el alma comprende. Aunque la mente no sepa cómo traducirlos, piensa en los sueños más poderosos que has tenido en tu vida, los que recuerdas años después como si fueran de ayer, los que te cambiaron algo por dentro, aunque no puedas explicar exactamente qué. ¿Y si no fueran simplemente sueños? ¿Y si fueran mensajes? ¿Y si fueran la forma en que algo que te ama profundamente ha encontrado la manera de llegar hasta ti cuando todas las demás puertas estaban cerradas? La cuarta señal es la que tiene que ver con las personas. Y esta es quizás la más poderosa de todas porque es la más tangible, la más verificable, la que puedes rastrear en la historia concreta de tu vida. Hablamos de esas personas que aparecen en momentos exactos, que dicen exactamente lo que necesitabas escuchar, que te ofrecen exactamente lo que necesitabas recibir con una precisión que desafía cualquier explicación, basada en el azar. Kaize hablaba extensamente sobre lo que él llamaba encuentros del alma, y su perspectiva sobre esto era radicalmente diferente a la manera en que normalmente pensamos sobre las relaciones humanas. Para Kaize, las almas no se encuentran por accidente. Hay un nivel de planificación que ocurre antes de nacer, en lo que él describía como los planos espirituales, donde las almas acuerdan encontrarse en determinados momentos de sus vidas físicas para cumplir propósitos específicos mutuos. Algunos de esos encuentros son para el amor, algunos son para el aprendizaje, algunos son para la sanación y algunos, decía Kaize, son específicamente para la protección. Personas que aparecen en tu vida en el momento justo para sacarte de un camino peligroso. Personas que dicen una sola frase que te cambia la dirección de toda tu existencia. Personas que te ven de una manera que nadie más te ha visto y que con esa mirada te recuerdan quién eres cuando tú mismo lo habías olvidado.
Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Kaise decía que estas personas no siempre aparecen de la manera que esperamos. A veces aparecen como extraños que nunca volvemos a ver. A veces aparecen como enemigos que con su oposición nos empujan exactamente a donde necesitamos ir. A veces aparecen como personas que nos hacen daño de una manera, que aunque dolorosa, nos libera de algo que nos estaba aprisionando. La protección espiritual, según Kaise, no siempre se siente como protección en el momento en que ocurre. A veces se siente como pérdida, a veces se siente como traición, a veces se siente como el fin del mundo. Pero desde la perspectiva del alma, desde esa visión más amplia que Kaise decía poder acceder en sus lecturas, cada uno de esos encuentros está perfectamente orquestado. Cada persona que ha entrado en tu vida ha traído algo que tu alma necesitaba para continuar su evolución. Y si te permites mirar tu historia desde esa perspectiva, si te permites ver no solo lo que perdiste, sino lo que ganaste, no solo el dolor que te causaron, sino el crecimiento que ese dolor produjo, empezarás a ver el patrón. Empezarás a ver la mano invisible que ha estado tejiendo los hilos de tu vida, con una maestría que ninguna mente humana podría haber diseñado. La quinta señal es una de las que más silenciosamente pasan desapercibidas, y sin embargo es una de las más constantes, una de las más persistentes. Hablamos de esa voz interior, de esa intuición que a veces llega como un susurro y a veces como un grito, que te dice no hagas esto, ve por aquí, llama a esa persona, algo está mal, algo está bien, este es el camino. La intuición. Edgar Cayce tenía una comprensión de la intuición que va mucho más allá de lo que normalmente entendemos por ese término. Para él, la intuición no era simplemente el resultado de patrones inconscientes que el cerebro procesa más rápido que la conciencia. Era algo mucho más profundo. Era la voz del alma, el canal a través del cual la sabiduría espiritual más elevada se filtra hacia la experiencia cotidiana. Decía que cada ser humano tiene acceso a esta voz, pero que la mayoría de las personas la han silenciado sistemáticamente a través de años de condicionamiento que les enseñó a confiar solo en lo que puede ser medido, demostrado y explicado racionalmente. Y la tragedia de esto, según Cayce, es que al silenciar la intuición, al ignorar esa voz interior, nos desconectamos del canal de comunicación más directo que tenemos con las fuerzas que nos protegen. Nos quedamos navegando solo con el mapa que nuestros ojos pueden ver, cuando en realidad tenemos acceso a un GPS espiritual que ve el camino completo, incluyendo las curvas peligrosas que aún no están a la vista. Piensa en las veces que escuchaste esa voz y la ignoraste. Piensa en cómo terminaron esas situaciones y piensa en las veces que la seguiste, incluso cuando no tenía ningún sentido lógico hacerlo. ¿Qué pasó? La mayoría de las personas, cuando hacen este ejercicio honestamente, descubren algo que los deja sin palabras. Descubren que esa voz, esa intuición que a veces suena tan irracional, tan inconveniente, tan imposible de justificar ante los demás, ha tenido razón con una consistencia que no puede explicarse simplemente como coincidencia, y Cayce diría que eso es exactamente lo que es. No coincidencia. Protección. Guía. La inteligencia del universo hablando a través del canal más íntimo que existe, la voz de tu propio ser más profundo. La sexta señal es una que muchas personas han experimentado, pero que casi nadie se atreve a mencionar en voz alta por miedo a parecer irracional. Hablamos de esas experiencias en que algo, ya sea un número, un símbolo, un animal, una frase que aparece repetidamente, parece estar enviándote un mensaje. Esas repeticiones que parecen demasiado específicas para ser casuales, esos momentos en que el universo parece estar hablando en un código que solo tú puedes descifrar. Edgar Cayce tenía un nombre para esto que en sus lecturas aparece con frecuencia. Lo llamaba el lenguaje del espíritu y decía que las fuerzas espirituales que acompañan a cada alma utilizan el mundo físico como un tablero de mensajes que trabajan a través de la sincronicidad, a través de lo que el psicólogo Carl Jung llamaría coincidencias significativas, para comunicar información que de otra manera sería imposible de transmitir. Y aquí hay algo que Cayce enfatizaba con especial insistencia. Decía que la capacidad de percibir estos mensajes no es un don especial reservado para los místicos o los videntes. Es una capacidad que todos los seres humanos poseen
pero que requiere un cierto nivel de atención, un cierto grado de apertura, una disposición a tomar en serio lo que la mente racional descarta como absurdo. Piensa en esto. ¿Has tenido periodos en tu vida en que ciertos números aparecían constantemente? ¿En que ciertas palabras o frases parecían perseguirte desde diferentes fuentes? ¿En que animales específicos aparecían en momentos cruciales de una manera que se sentía demasiado oportuna para ser accidental? ¿En que una canción sonaba en el momento exacto en que necesitabas escuchar exactamente eso? La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto, o si lo notan, lo descartan rápidamente. Pero Kayse diría que esos momentos son exactamente lo que parecen ser: mensajes, señales, la mano del universo tocando tu hombro y diciendo aquí estoy, no estás solo, estoy guiándote, presta atención. La séptima señal es quizás la más filosóficamente profunda de todas y es la que tiene que ver con la supervivencia. Hablamos de esos momentos en que algo terrible casi ocurre, pero no ocurrió. Accidentes que casi suceden. Enfermedades que se detienen justo antes de volverse fatales. Situaciones de peligro de las que escapas de una manera que no puedes explicar completamente. Kayse hablaba de esto con una profundidad que resulta difícil de procesar completamente. Decía que el alma tiene un propósito en cada encarnación, un conjunto de experiencias que debe vivir, de lecciones que debe aprender, de karma que debe equilibrar y que hasta que ese propósito no haya sido cumplido, hay una protección activa que opera en un nivel que trasciende la física ordinaria. No quería decir con esto que nadie muere antes de tiempo, porque Kayse también hablaba de cómo las elecciones del alma pueden alterar el curso de una encarnación. Pero sí decía que cuando una persona tiene todavía trabajo espiritual que hacer, cuando su presencia en el mundo físico sigue siendo necesaria para el cumplimiento de un propósito mayor, hay fuerzas que trabajan activamente para preservar esa presencia. Piensa en los momentos de tu vida en que algo terrible casi ocurrió y no ocurrió. Piensa en esos instantes en que la distancia entre lo que fue y lo que pudo haber sido era de milímetros. Piensa en las veces que dijiste pude haberme muerto, pudo haber sido mucho peor, no sé cómo salí de eso. ¿Los recuerdas? Puedes sentir incluso ahora, al recordarlos, esa mezcla de alivio y asombro y algo que se parece mucho a la gratitud, aunque no siempre sepas exactamente a quién o a qué agradecerle. Kayse diría que esa gratitud tiene una dirección, que esos momentos no fueron suerte, que fueron intervenciones, que algo que te ama de una manera que trasciende cualquier comprensión humana del amor, decidió en ese momento que todavía no era tu hora, que todavía tienes cosas que hacer, personas que tocar, amor que dar, luz que encender en este mundo. Y si eso es verdad, si aunque sea una pequeña parte de ti puede considerar que eso podría ser verdad, entonces la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo que te fue dado? ¿Estás viviendo de una manera que honra la protección que has recibido? ¿Estás cumpliendo el propósito para el que esas fuerzas decidieron mantenerte aquí? La octava señal es una que tiene que ver con algo que Kayse consideraba uno de los fenómenos más extraordinarios de la experiencia humana y que al mismo tiempo es uno de los más difíciles de hablar abiertamente. Hablamos de las experiencias de contacto con seres queridos que han fallecido. Esas experiencias en que sientes la presencia de alguien que ya no está físicamente en este mundo. Esas veces en que un aroma que no tiene fuente aparente te recuerda a alguien que murió. Esas veces en que escuchas una canción que era de alguien que ya no está y sientes algo que no es solo nostalgia, sino una presencia real, una certeza de que de alguna manera están ahí. Esas veces en que sueñas con alguien que murió y el sueño se siente tan diferente a cualquier otro sueño que cuando despiertas no estás seguro de si fue un sueño o algo más. Edgar Cayce habló extensamente sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte física, y lo que decía sobre esto era radicalmente diferente a lo que la mayoría de las tradiciones religiosas enseñan. No hablaba de un cielo estático donde las almas descansan eternamente. Hablaba de una continuación del viaje, de planos de existencia donde la conciencia continúa evolucionando, aprendiendo, amando, creciendo. Y decía algo que resulta profundamente consolador para cualquiera que haya perdido a alguien que amaba. Decía que el amor no muere con el cuerpo, que los vínculos del amor son vínculos del alma,
y que los vínculos del alma trascienden la muerte física de la misma manera en que trascienden el tiempo y el espacio. Decía que los seres queridos que han partido no desaparecen de nuestra vida, que continúan presentes de maneras que nuestra percepción ordinaria raramente puede captar, pero que en momentos de necesidad, en momentos de crisis, en momentos en que su amor es más necesario que nunca, encuentran formas de hacerse sentir. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Kaise decía que estas visitas, estas presencias, estas señales de los que ya no están físicamente, son en sí mismas una forma de protección espiritual. Son la manera en que el amor que trasciende la muerte se convierte en una fuerza activa en la vida del que continúa aquí. Son el recordatorio de que no estás solo, de que el amor que construiste con esa persona sigue siendo real, sigue siendo poderoso, sigue siendo una fuerza que actúa en tu favor incluso desde más allá de lo que tus ojos pueden ver. ¿Has tenido alguna de estas experiencias? ¿Has sentido alguna vez la presencia de alguien que ya no está? ¿Has recibido alguna vez una señal que no podías explicar racionalmente pero que en lo más profundo de tu ser reconociste como un mensaje de alguien que amaste y perdiste? Si es así, Kaise diría que no fue tu imaginación. Que fue real, que fue un acto de amor que trasciende la muerte. Y si aún no has tenido esa experiencia, si hay alguien en tu vida cuya partida dejó un vacío que parece imposible de llenar, quizás lo que Kaise diría para ti es esto. El amor no desaparece, solo cambia de forma. Y si te permites el silencio, si te permites la apertura, si te permites creer aunque sea por un momento que la conciencia es más grande que el cuerpo que la contiene, quizás empezarás a sentir lo que siempre ha estado ahí, esperando que estuvieras listo para percibirlo. La novena señal es la más sutil de todas y al mismo tiempo la más transformadora. Es la señal que Kaise consideraba la más importante, la más definitiva, la que cuando aparece indica que la protección espiritual no solo está presente, sino que está operando en su nivel más elevado. Hablamos de esa sensación que a veces llega de manera completamente inesperada, en los momentos más ordinarios, en los momentos más improbables, esa sensación de que todo está bien. No viene en el sentido de que todo está resuelto o de que no hay problemas. Viene en un sentido mucho más profundo, una paz que trasciende la circunstancia, una certeza que no tiene explicación lógica, una sensación de estar exactamente donde debes estar, siendo exactamente quien eres, en el momento exacto en que debes estar aquí. Kaise llamaba a esto la paz que supera todo entendimiento, tomando prestada una frase que aparece en los textos sagrados de varias tradiciones, y decía que esta paz no es un estado emocional que se puede fabricar o mantener artificialmente. Es una experiencia directa del alma de su propia naturaleza más profunda, de su conexión con lo que él llamaba la fuente, con el origen de toda existencia, con el amor que es la sustancia fundamental del universo. Y lo que hacía de esta señal la más importante para Kaise era esto. Decía que cuando una persona experimenta esta paz, aunque sea brevemente, aunque sea solo por un instante, está experimentando algo que es más real que cualquier otra cosa que haya experimentado en su vida física. Está tocando, aunque sea con la punta de los dedos, la verdad más profunda de lo que es. Y esa verdad es esta. Eres un ser eterno, eres una conciencia que existe antes de este cuerpo y que existirá después de él. Eres una expresión del amor que creó el universo, aprendiendo, creciendo, evolucionando a través de la experiencia de ser humano. Y en ese proceso de aprendizaje y crecimiento nunca has estado solo, nunca, ni en tu momento más oscuro, ni en tu noche más larga, ni en tu dolor más profundo. Siempre ha habido algo que te ama de una manera que ninguna palabra humana puede describir adecuadamente, algo que ha estado guiando cada uno de tus pasos, que ha estado trabajando a través de cada obstáculo, que ha estado enviándote señales a través de cada persona, cada sueño, cada intuición, cada momento de gracia inesperada. Ahora bien, llegados a este punto, quiero detenerme un momento y hablar de algo que Kaise consideraba absolutamente fundamental para comprender todo lo que hemos explorado hasta aquí. Porque hay una pregunta que inevitablemente surge cuando uno comienza a considerar la posibilidad de que existe una protección espiritual activa en la vida de cada ser humano. Y esa pregunta es esta: si estoy siendo protegido, si hay fuerzas que trabajan en mi favor.
¿Por qué entonces hay tanto sufrimiento? ¿Por qué entonces hay tanto dolor? ¿Por qué entonces hay momentos en que la vida parece absolutamente cruel, absolutamente incomprensible? Esta es la pregunta más honesta que se puede hacer, y Kaize la tomaba con una seriedad que merecía. Su respuesta, destilada de miles de lecturas sobre el alma y su evolución, era compleja y al mismo tiempo profundamente simple. Decía que el sufrimiento no es evidencia de la ausencia de protección espiritual. Es, paradójicamente, una de sus formas más elevadas, porque el alma no viene a la experiencia física a estar cómoda, viene a crecer, viene a aprender, viene a desarrollar capacidades que solo pueden desarrollarse a través del contacto con la resistencia, con el dolor, con la pérdida, con la dificultad. Y las fuerzas espirituales que nos acompañan no están aquí para evitarnos el sufrimiento. Están aquí para asegurarse de que el sufrimiento que experimentamos sea el sufrimiento que necesitamos para evolucionar, y no más. Están aquí para asegurarse de que cuando caemos tengamos la capacidad de levantarnos. Están aquí para asegurarse de que cuando el camino se pone oscuro tengamos dentro de nosotros la luz suficiente para seguir. Kaize usaba una imagen que encuentro extraordinariamente poderosa. Decía que el alma en su viaje es como un árbol en una tormenta. La tormenta no destruye al árbol. La tormenta hace que las raíces crezcan más profundo. Y las fuerzas espirituales que nos acompañan son como el suelo mismo. El suelo que sostiene esas raíces. El suelo que les da algo firme a lo que aferrarse cuando los vientos son más fuertes de lo que el árbol puede soportar solo. Y hay algo aún más profundo en esto. Kaize hablaba de algo que él llamaba la ley del karma, no como un sistema de castigo y recompensa, sino como un principio de equilibrio y aprendizaje. Decía que muchas de las dificultades que experimentamos en esta vida tienen raíces en vidas anteriores, en patrones que el alma ha estado trabajando durante múltiples encarnaciones, en lecciones que se repiten en diferentes formas hasta que finalmente son aprendidas. Y desde esa perspectiva, incluso el dolor más profundo, incluso la pérdida más devastadora, adquiere un significado diferente. No es aleatorio, no es injusto en el sentido cósmico del término. Es el alma enfrentando exactamente lo que necesita enfrentar para completar su evolución. Y las fuerzas que la protegen no la protegen de ese proceso. La protegen dentro de ese proceso, asegurándose de que tenga los recursos, los encuentros, las intuiciones, los sueños, las señales que necesita para atravesarlo con la mayor conciencia posible. Esto no hace que el dolor sea menos real. No hace que las lágrimas sean menos saladas. No hace que la pérdida sea menos devastadora. Pero lo que sí hace es cambiar la relación que tienes con tu propio sufrimiento. Porque cuando empiezas a ver el dolor no como evidencia de que el universo te ha abandonado, sino como evidencia de que el universo confía en que tienes la capacidad de crecer a través de él, algo fundamental cambia en tu interior. La víctima se transforma en viajero, el sufrimiento se transforma en maestro, y la vida, con todas sus sombras y todas sus luces, se convierte en lo que Kaize siempre dijo que era, una escuela extraordinariamente bien diseñada para el crecimiento del alma. Quiero hablarte ahora de algo que Kaize mencionaba con una insistencia particular cuando hablaba de la protección espiritual, algo que él consideraba no solo una señal de que estás siendo protegido, sino también la llave, que abre más completamente esa protección, que la hace más visible, más palpable, más presente en tu experiencia cotidiana. Y ese algo es la gratitud. Pero no la gratitud superficial de decir gracias cuando alguien te hace un favor. Hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de esa gratitud que nace de reconocer, en lo más profundo de tu ser, que tu vida, con todas sus imperfecciones, con todos sus dolores, con todos sus momentos de confusión y oscuridad, es también un regalo extraordinario. Un regalo que no pediste, pero que te fue dado con una generosidad que desafía la comprensión. Kaize decía que la gratitud es el lenguaje del alma cuando está en alineación con su fuente. Que cuando practicamos la gratitud genuina, no como un ejercicio mental, sino como un estado del corazón, abrimos un canal que permite que la protección espiritual fluya hacia nuestra vida con mayor abundancia y claridad. No porque la gratitud sea una especie de magia que atrae cosas buenas, aunque Kaize también hablaba de cómo los estados internos moldean la realidad externa.
sino porque la gratitud nos sintoniza con la frecuencia en la que las señales de protección espiritual se transmiten. Nos hace más sensibles a lo que siempre ha estado ahí. Nos permite ver lo que antes era invisible. Y hay algo más que Kaize enfatizaba sobre esto. Decía que la gratitud más poderosa no es la que sentimos cuando las cosas van bien. La gratitud más poderosa, la que más profundamente transforma el alma, es la que encontramos en medio de la dificultad. La gratitud que dice: no entiendo por qué esto está ocurriendo. No me gusta, me duele, pero confío en que hay algo en esto que sirve a mi crecimiento. Y por eso, aunque no pueda verlo todavía, elijo estar agradecido. Esa es la gratitud que Kaize consideraba el acto espiritual más poderoso que un ser humano puede realizar. Porque esa gratitud no nace de la circunstancia, nace de la fe. Una fe que no es ciega, sino que está basada en la experiencia acumulada de haber visto, una y otra vez, cómo las cosas que parecían destruirte terminaron construyéndote. Cómo las puertas que se cerraron te llevaron a puertas que nunca habrías encontrado de otra manera. Cómo las personas que te fallaron te enseñaron algo sobre ti mismo que nadie que te hubiera amado perfectamente podría haberte enseñado. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo, a una de las revelaciones más extraordinarias que emergen de las lecturas de Kaize cuando uno las estudia en su totalidad, cuando uno deja de leerlas como curiosidades espirituales y comienza a leerlas como un mapa de lo que somos, de por qué estamos aquí, de hacia dónde vamos. Kaize tenía una visión del alma humana que era radicalmente diferente a la que la mayoría de nosotros hemos heredado de nuestras culturas y tradiciones. No veía al ser humano como un cuerpo que tiene un alma. Veía al ser humano como un alma que tiene un cuerpo. Una distinción que parece pequeña, pero que lo cambia todo. Porque si eres un cuerpo que tiene un alma, entonces eres fundamentalmente una criatura física con una dimensión espiritual adicional. Tu identidad está anclada en el cuerpo, en el nombre, en la historia, en la personalidad que has desarrollado en esta vida. Y cuando el cuerpo muere, algo de ti desaparece, algo se pierde, algo termina. Pero si eres un alma que tiene un cuerpo, entonces eres fundamentalmente un ser espiritual que está teniendo una experiencia física temporal. Tu identidad más profunda no está en el nombre, no está en la historia, no está en la personalidad. Está en algo mucho más antiguo, mucho más vasto, mucho más indestructible. Y cuando el cuerpo muere, tú no mueres. Continúas, evolucionas. Sigues el viaje en otro plano de existencia, aprendiendo, creciendo, preparándote para la siguiente fase de tu evolución. Kaize decía que cada alma ha pasado por innumerables encarnaciones antes de esta, que has vivido en diferentes cuerpos, en diferentes culturas, en diferentes épocas, acumulando experiencias, desarrollando capacidades, trabajando patrones kármicos, construyendo el alma que eres hoy. Y lo que eres hoy, con tus talentos únicos, con tus miedos específicos, con tus amores particulares, con tus preguntas más profundas, es el resultado de ese largo viaje. No eres un accidente, no eres una combinación aleatoria de genes y circunstancias. Eres el producto de una evolución espiritual que abarca más tiempo del que la mente puede concebir. Y eres exactamente quien necesitas ser en este momento para lo que tu alma vino a hacer en esta encarnación. Y aquí hay algo que Kaize decía con una claridad que resulta difícil de leer sin que algo se mueva profundamente en tu interior. Decía que las señales de protección espiritual que hemos explorado hoy, esas 9 señales, no son simplemente evidencia de que un poder superior está cuidándote. Son evidencia de algo mucho más íntimo. Son evidencia de que ese poder superior no está fuera de ti, mirándote desde lejos, decidiendo cuándo intervenir y cuándo no. Ese poder superior está dentro de ti. Es tu naturaleza más profunda. Es lo que eres cuando quitas todas las capas de condicionamiento, de miedo, de duda, de identificación con lo temporal. Cuando Kaize hablaba de guías espirituales, no hablaba de entidades completamente separadas de ti, que flotan a tu alrededor. Hablaba de aspectos de tu propio ser que operan en dimensiones de la realidad que tu conciencia ordinaria no puede percibir directamente. Hablaba de la sabiduría acumulada de todas tus vidas anteriores, de la inteligencia del alma que conoce tu propósito más profundo y trabaja constantemente para mantenerte en alineación con él.
Hablaba de la chispa divina que está en el centro de cada ser humano, esa parte de ti que nunca ha estado separada de la fuente, que nunca ha olvidado lo que eres, que nunca ha dejado de amarte con una completud que ninguna mente puede comprender. Y cuando sientes esa presencia en los momentos de quietud, cuando recibes ese sueño que se siente más real que la realidad, cuando esa intuición llega con una claridad que no tiene explicación racional, cuando esa persona aparece en el momento exacto con exactamente lo que necesitabas, no es algo externo a ti que te está visitando. Es tu propio ser más profundo, hablándote desde las capas de ti mismo que normalmente permanecen fuera del alcance de la conciencia ordinaria. Eres más grande de lo que crees. Eres más antiguo de lo que puedes imaginar. Eres más amado de lo que ninguna experiencia humana te ha podido demostrar. Y la protección que has estado recibiendo toda tu vida no viene de afuera. Viene de adentro. Viene de lo que eres en tu nivel más fundamental, de la chispa divina que está en el corazón de tu ser y que nunca, en ninguna circunstancia, en ningún momento de oscuridad, en ningún instante de duda, ha dejado de guiarte hacia tu más alto bien. Quiero que te detengas un momento antes de que continuemos. Quiero que respires. Quiero que dejes que lo que acabas de escuchar llegue no solo a tu mente, sino a esa parte de ti que está más allá de la mente. Porque hay algo en ti que ya sabe esto. Hay algo en ti que reconoce estas palabras no como información nueva, sino como un recordatorio de algo que siempre has sabido, pero que el ruido del mundo te había hecho olvidar. Y si sientes algo ahora mismo, si sientes esa calidez inexplicable, esa emoción sin nombre, esa sensación de que esto fue escrito para ti en este momento de tu vida, presta atención a eso. Eso es la novena señal. Eso es la paz que supera todo entendimiento. Eso es tu alma reconociendo su propia verdad. Kai se pasó toda su vida adulta tratando de transmitir una verdad que consideraba más importante que cualquier diagnóstico médico, más importante que cualquier predicción sobre el futuro, más importante que cualquier revelación sobre vidas pasadas. Y esa verdad era esta: estamos aquí por amor, vinimos de amor. Somos amor en su proceso de conocerse a sí mismo a través de la experiencia de ser humano. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas, todo lo que parece aleatorio, todo lo que parece cruel, todo lo que parece incomprensible, está al servicio de ese amor que intenta expresarse más completamente a través de... Las 9 señales que hemos explorado hoy no son simplemente señales de que un poder superior te está protegiendo. Son señales de que ese amor nunca te ha abandonado. Son señales de que incluso en tus momentos más oscuros, incluso cuando te sentiste completamente solo, completamente perdido, completamente roto, había algo que te sostenía, algo que creía en ti cuando tú no podías creer, en ti mismo, algo que sabía que ibas a atravesar esa oscuridad y que ibas a salir al otro lado diferente, más profundo, más sabio, más completo. Y si hoy estás en uno de esos momentos oscuros, si hoy estás en ese lugar donde todo parece demasiado pesado, demasiado incierto, demasiado difícil, quiero que escuches esto con toda la atención de tu corazón. No estás solo, nunca lo has estado. Hay una inteligencia que conoce tu nombre, que conoce tu historia, que conoce cada lágrima que has derramado y cada victoria silenciosa que has ganado. Hay un amor que ha estado contigo antes de que nacieras y que estará contigo después de que este cuerpo ya no esté. Y ese amor está trabajando ahora mismo, en este momento en tu vida, tejiendo los hilos de circunstancias que aún no puedes ver hacia un tapiz, que cuando finalmente puedas verlo completo, te dejará sin palabras. Confía en el proceso, confía en las señales, confía en esa voz interior que a veces susurra y a veces grita. Confía en los sueños que se sienten demasiado reales para ser solo sueños. Confía en las personas que aparecen en el momento exacto. Confía en los obstáculos que te redirigen. Confía en la presencia que sientes en los momentos de silencio. Confía en los momentos de gracia que no puedes explicar. Confía en las señales que el universo te envía en el lenguaje que solo tú puedes descifrar. Y confía en esa paz que a veces llega de manera completamente inesperada y te recuerda, aunque sea por un instante, que todo está bien, que todo estará bien siempre, que todo estará bien. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú eres más grande que cualquier imperfección que la vida pueda presentarte. Edgar Cayce murió en 1945,
agotado por décadas de servicio a través de sus lecturas, pero lo que dejó detrás no fue solo un archivo de conocimiento espiritual. Dejó un espejo en el que cada ser humano que se atreve a mirarse puede ver reflejado algo que normalmente permanece invisible. Puede ver la vastedad de lo que es, puede ver la antigüedad de su alma, puede ver el amor que lo acompaña en cada paso de su viaje, puede ver las señales que siempre han estado ahí, esperando a ser reconocidas. Y lo que Kayce esperaba, lo que toda su vida de servicio estaba orientada a lograr, era exactamente esto. Que cada persona que entrara en contacto con lo que él transmitió saliera de esa experiencia un poco más consciente de su propia naturaleza divina, un poco más capaz de reconocer la protección que la rodea, un poco más dispuesta a confiar en el proceso de su propia evolución espiritual, un poco más en paz con el misterio de ser humano. Y si hoy, después de todo lo que hemos explorado juntos, sientes aunque sea una pequeña chispa de eso, si hay algo en ti que se ha movido, que se ha abierto, que ha recordado algo que había olvidado, entonces algo importante ha ocurrido aquí. No en el nivel de la información, en el nivel del alma. Y eso, precisamente eso, es lo que Kayce habría considerado el verdadero propósito de este encuentro. Antes de terminar, quiero dejarte con algo que Kayce decía con frecuencia al final de sus lecturas, algo que consideraba la síntesis de todo lo que había transmitido a lo largo de su vida. Lo decía de diferentes maneras en diferentes momentos, pero la esencia era siempre la misma. Decía que el propósito de toda existencia, el propósito de todas las encarnaciones, el propósito de todo el sufrimiento y toda la alegría y todo el aprendizaje que el alma experimenta a lo largo de su viaje eterno es uno solo: aprender a amar. No amar como sentimiento, amar como estado del ser. Amar como la sustancia fundamental de lo que somos. Amar no solo a los que son fáciles de amar, sino a todos, incluyendo a uno mismo, especialmente a uno mismo, con esa misma completud, con esa misma incondicionalidad, con esa misma paciencia infinita con la que el poder superior que nos acompaña nos ha amado a nosotros a lo largo de todo nuestro viaje. Porque cuando aprendemos a amarnos de esa manera, cuando aprendemos a ver nuestra propia vida con esa misma mirada de amor y comprensión con la que el universo nos mira, ocurre algo que Kayce consideraba el mayor milagro posible. Nos convertimos en lo que siempre hemos sido. Nos convertimos en la expresión consciente del amor que nos creó. Y en ese momento, la separación que hemos sentido toda nuestra vida, esa sensación de estar solos, de estar perdidos, de estar desconectados de algo que no podemos nombrar, pero cuya ausencia sentimos constantemente, esa separación se disuelve, no porque el mundo cambie, sino porque recordamos, porque volvemos a casa, no a un lugar físico, a nosotros mismos, al centro más profundo de lo que somos, al amor que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente que termináramos de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Si este video tocó algo en ti, si alguna de estas señales resonó con tu propia experiencia, si hay algo que se movió en tu interior mientras escuchabas estas palabras, me gustaría invitarte a que lo compartas. No porque necesite tu validación, sino porque hay alguien más ahí afuera que está en su momento más oscuro, que está buscando exactamente lo que tú encontraste hoy, que necesita saber que no está solo, que necesita escuchar que hay señales, que hay protección, que hay un amor que no abandona. Y tu historia, tu experiencia, tu testimonio podría ser para esa persona exactamente lo que alguien necesita en el momento exacto. Eso también es una de las señales. Eso también es protección espiritual en acción. La tuya llegando a través de ti hacia alguien que la necesita. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por abrirte a la posibilidad de que hay más en ti y en tu vida de lo que los ojos ordinarios pueden ver. El viaje continúa. Siempre ha continuado. Y no lo estás haciendo solo,